Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alabado sea el Creador. Alhamdulillah que nos permite amanecer, que nos permite hacer una que otra cosa buena, inshallah. Nos permite hacer nuestras oraciones. Y alhamdulillah, hoy quiero continuar he venido platicando un poco de mi vida, que a lo mejor en mi experiencia, a lo mejor a alguien que anda en un proceso similar al mío diga, pues, mashallah, no estoy solo en esto, ¿no? Pues cada individuo tiene su biografía, ¿no? Y cada individuo, ¿no? Yo creo que lo que hace más interesante las biografías es el esfuerzo que hacen en sus vidas, ¿no? Y ojalá yo podría ser de aquellos quienes pudiesen decir que se esfuerzan hasta el final, ¿no? Alá me permita seguir. Yo apenas voy para los 52 años. Ojalá y pueda continuar con energía hasta que Alá decrete mi muerte, y tratar de hacer cosas buenas, inshallah, porque creo que es importante que podamos usar las facultades que Alá nos ha dado. Cuando yo llegué a Inglaterra, cuando llegué a México con mis padres ingleses, yo era inglés, Gregory, mi hermano, yo tenía 5 años, ¿no? Yo de veras creía que iba a llegar ahí a un país. A mí no me dijeron mucho de México, nomás dijeron, bueno, ya nos vamos, porque mi papá ya había establecido el negocio en México, y pues ahora ya tocaba que la familia nos viniéramos con él. Y pues yo veía las películas del oeste, ¿no? Del Wild West. Me encantaban las películas de vaqueros, y había una serie tipo Bonanza, no me acuerdo pero salía en la tele inglesa, creo que en ITV. Entonces, o sea, me encantaban estas del oeste, ¿no? Y de hecho tengo un sueño todavía fijo de que estoy en el campo, así en el desierto, ¿no? No les voy a... Pero, claro que también me gustaban las series allá, The Thunderbirds, que era una serie de como que realista, como The Doctor Who. Y bueno, pues nos venimos, y yo pensaba que íbamos a aterrizar así como en el Wild West, pero llegué a la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, y era todo igual, a diferencia pues como que tenía más vida, ¿no? Que Londres. O sea, tenía los claxons, así como que había algo que tenía México, que como que más alegre, sobre todo en los 70s México, 70s, 80s, cuando yo tuve una vida en México de súper recuerdos, ¿no? Y tuve muchas opciones. Todos los veranos, casi todos los veranos, nos regresábamos a Inglaterra, ¿no? Nos íbamos a este vuelo de British Airways. México lleva años, pero antes llegaba llegaba a Bermuda, cargaba gasolina y seguía, ¿no? Antes los aviones no llegaban, no cruzaban el Atlántico de un jalón, y pues siempre me traía, o sea, tengo que serles franco, nunca me criaron con la comida mexicana, entonces siempre me fue difícil asimilar la comida local. Yo llegando aquí, yo lo que quería hacer era comer fish and chips. O sea, yo comía mis bird's eye fish and chips, eran unas de paquetito, me encantaba mi espagueti de lata, o sea, mis baked beans, Heinz baked beans, mi Bird's Eye Mousse, y mis Milky Ways, mis Mars Bars, y mis Maltesers, y
aquí en México lo único que, o sea, este pescado, porque era Birdseye, era una marca, pero eran codfish fingers, que eran de bacalao, porque el bacalao hasta eso no era tan caro en Inglaterra. Fíjate que hay muchos artículos, estuve yo viendo, porque tenía antes este rollo de la epidemia. Pues yo ya tengo unos boletos pagados para irme a Inglaterra con la familia, y ya les saqué a mis hijas menores porque solo mi hija mayor tenía su pasaporte y ha ido a Inglaterra ya varias veces y ha trabajado allá. Pero pues ahora las dos chicas, pues ya les saqué su pasaporte y íbamos, estaba todo planeado, ya había rentado un lugar en Inglaterra que tuve que cancelar. Y pues mis boletos todavía ando peleándome ahí con Despegar, que no me pela, para ver si puedo cambiarlos o algo. Pero pues hay muchas cosas de Inglaterra que he estado viendo y analizando, porque iba a quedarme ahí un buen rato, era la intención. Y estaba viendo los costos de vida, ¿no? Y pues me metí al súper y veía los items, cada producto, lo que costaba. Y no, hay cosas hasta más baratas que en México. A veces nosotros creemos que en México pues está todo más barato, pero no. Hay cosas, México no es barato. Eso es lo que le he dicho a muchos extranjeros cuando he viajado alrededor del mundo. He defendido a México porque la gente luego piensa que México es un país muy económico, muy barato, pero no es cierto. A pesar de repente las devaluaciones, y sí se devalúa, pero luego o sea, no tarda mucho en emparejarse en los precios. O sea, de hecho, cuando vivía en Estados Unidos me daba cuenta que hay cosas en Estados Unidos bastante más baratas que en México. Sobre todo si lo clásico, ¿no? Si quieres andar con el iPhone, pues el iPhone te sale más caro en México. Si quieres andar con tus Nike de último modelo, tus camisas Under Armour, pues te sale más caro. Te sale más caro. Y allá en Estados Unidos logras encontrar, pues hay más oferta, y de repente hay buenas ofertas. Pero no podría yo describirles en un poco rato mi experiencia en México. O sea, es increíble. Y he tenido pues experiencias y opciones, como les comentaba. Me ofrecieron irme a esquiar para Inglaterra cuando estaba esquiando muy bien. El equipo inglés llegó y me invitó a que fuera. Y yo les dije, es que México, y me defendí ahí que México, para que luego me salieran con la trastada la federación. Pero pues yo defendía, a mí me gustaba estar en México y me gusta. Cuando me hice musulmán, pues también había esa opción, ¿no? O sea, conocía muy bien a la comunidad de Inglaterra. Pude haberme ido a vivir a Inglaterra, pero pues yo me apegué a México. Y aparte, yo creo que la gente en México, como que hay un proceso social, político complejo en México, eso sin duda, ¿no? Y creo que el mestizaje fue algo muy complejo, ¿no? Sí, es un tema complejo, algo que pasó también a lo mejor en Egipto, cuando hay pueblos mestizos, que yo creo que México es de los pueblos más mestizos de toda América, ¿no? Porque los españoles llegaron con otra actitud que los ingleses a Estados Unidos. Los ingleses de repente, o sea, cuestionaban, ¿no? O sea, la condición espiritual de los aunque tuvimos cuentos como el de Pocahontas, ¿no? Pero aún así, pero México todo fue Pocahontas, o sea, o sea, empezando con Hernán Cortés, ¿no? Yo tengo mucha admiración por Hernán Cortés. Yo creo que los españoles hicieron bien, o sea, porque sí había mucho shirk en México, ¿no? Que sincronizaron con la religión católica, que veo mal, ¿no? O sea, Tonantzin se convirtió en Guadalupe, ¿no? Y pues aquí se ve, cuando viajas a muchos pueblos mexicanos, vas a ver que la iglesia central, la más vieja aquí en Tlaquiltenango, en Morelos es súper evidente, porque fueron de los primeros establecimientos. Hernán Cortés se jaló para acá. Pues aquí el clima
fenomenal, y lo promuevo porque hay muchas cosas que hacer en Morelos. Y pues una de las primeras autopistas que hizo México, creo en época de Lázaro Cárdenas o antes, hicieron una autopista hasta Acapulco, una carretera. Bueno, luego hay tres carreteras de hecho, ¿no? Y hay tres historias, ¿no? Salinas. A mí me cae bien Salinas, yo sé que muchos lo odian, pero Salinas trajo bien a México. O sea, y de verdad, o sea, y podría hablar mucho de la época de Salinas. Hizo bien Salinas, fíjate, para la nación. Pero también podría argumentarte que Porfirio Díaz también, ¿no? Pero sí, estaban las tiendas de raya, y pues había abuso en ese sentido. Pero habría que entender cómo era la época colonial en México, ¿no? O sea, abusos, pues o sea, eso es una historia muy callada, ¿no? De hecho, el mestizaje, ¿no? Bien, Octavio Paz lo señala, pues, o sea, pues muchos fueron producto de la violación, ¿no? Los españoles sí abusaban de las nativas mexicanas, ¿no? Y era una situación compleja. Eh, y pues Doña Marina, ¿no? La famosa Malinche, es un ejemplo, ¿no? Para mí Malinche fue la conquistadora de México, ¿no? Ella fue el broker, el que negoció todo esto, ¿no? O sea, de veras que no le dan su lugar a la Malinche. O sea, tuvo que haber sido un genio, ¿no? Pero pues no sabemos mucho, pero pues llegar a negociar con Moctezuma, y luego estuvo simplemente para mantenerse con vida con los mayas. Se fue la luz, otra cosa muy, muy propia de México. Digo, México, es que México es un país muy rico, tienen todo, pero pues estamos acostumbrados a muchas cosas fuera de norma, ¿no? O sea, aquí cada día se va la luz. A veces es una cuestión muy local, pero lo que sí es de que en todos los poblados de México hay luz, en términos que todos. De hecho, yo he viajado por todos los rincones de México y pues no he encontrado pueblo que no tenga luz, por más recóndito que sea, ¿no? Inclusive ahí en Chautengo, que ayer me hablaron mis amigos de Chautengo, ahí tenemos, ahí tenemos, se está yendo la conexión, ahí tenemos una propiedad, alhamdulillah, en Chautengo. Hicimos un seminario en Chautengo. Es un lugar costero muy bonito, es casi una isla, pero llega la luz a ese lugar, que es un poblado de 30 casas, una de ellas que ya se cayó mi choza, pero pues yo era una de esas 30 casas. Y ayer me hablan de repente don Miguel, que es el líder pesquero, muy buena onda, que Dios lo guíe, y dimos de agua ahí en Chautengo. Pues ahí Chautengo, Bacalar, ahí hay donde llegar, hay que hacer algo otra vez ahí. Invitaba a los musulmanes, aquí en Morelos tenemos donde. Pero bueno, alhamdulillah, hay cosas en México, o sea, el clima, la geografía de México es increíble. Tiene, pues aquí nomás donde vivo, yo vivo en un vaso, o sea, es un clima porque casi tropical, porque estamos entre 1,800 metros sobre el nivel del mar, pero todo a nuestro alrededor. Ahora póngase a pensar cómo en el centro del país puede haber este vaso, porque para cualquier dirección que vayas, estamos rodeados por montes, o sea, es un vaso sumergido. El Valle de Morelos es muy interesante. La parte sur es la parte honda, pero es un vaso, y Tequesquitengo realmente como que representa el manto acuífero de la región, porque es el manto acuífero que hay mucha agua en Morelos. Morelos tiene mucha agua, agua limpia, agua subterránea de dos fuentes, uno del Nevado de Toluca, que es más
salitrosa, por eso hay tanta salitre, y es la que agarramos de este lado, pero del otro lado, por el río Yautepec, por el río Cuautla, ¿no? Viene del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, de la esposa, de Don Goyo. Y viene, esa es agua fría, ¿no? Si vas a las estacas, que es un lugar fenomenal, las estacas, donde está brotada el borbollón y donde empieza un río, agua cristalina tipo Cancún. Pero México en general, que lo he recorrido por todos los rincones, o sea, te vas a Baja California, tiene no hay nada parecido, ¿no? Todo el mar de Cortés es increíble, ¿no? Y luego te metes a Chihuahua, te vas a Krill, a las barrancas de Cobre, y tiene su historia también, ¿no? Te vas a Veracruz, es increíble, ¿no? Hay un lugar en Veracruz, que la isla del medio, no sé cómo termina ahí. Yo estaba viendo a lo lejos una isla, y en mis locuras dije, pues vamos a conocer esa isla, ¿no? Y pues nos fuimos a un lugar pesquero, y de ahí agarramos una lancha pesquera y nos fuimos a la isla del medio. Increíble, es un lugar como Cancún, mar turquesa, padrísimo, muy muy padre. Y pues hay lugares en México increíbles realmente. Aquí en Morelos hay lugares muy bonitos. La costa del Pacífico es increíble, lugares como Huatulco, Puerto Escondido. Igual, si te gusta surfear, pues más, ¿no? O sea, hay muchos lugares, puntos, los volcanes, los montes, y tienes muchos climas, porque de aquí donde estoy en este vaso, te digo que para donde vayas, subes, ¿no? O sea, para donde gires, o sea, si te vas para el oriente de aquí de Morelos, pues vas a subir para llegar a Puebla, ¿no? La parte de Puebla, subes. Si te vas para Guerrero, subes, ¿no? Uno pensaría que bajas, no, subes primero, ¿no? Hasta Chilpancingo es altísimo, la capital de Guerrero, y luego bajas. Ahí sí es pura bajadita. O sea, ya pasando la salida para Tierra Colorada, es pura bajadita. De hecho, en una aventura se me amoló un carro, una van, y metí la moto de agua a la van y nos fuimos todos bien, ¿no? Y forcé la van en la subida y se me fregó la transmisión. Y de Tierra Colorada me fui rodando hasta Chautengo, que está como a casi 100 kilómetros de bajada, rodando. Y bueno, ya tienes el Caribe mexicano, tienes la selva, ¿no? La selva ya de Chiapas para abajo, Tabasco, ya todo hasta Quintana Roo. Y Quintana Roo, pues es una selva que va cambiando un poco, no es lo mismo la selva de Palenque, esa región, que la selva o la Lacandona, o meterte a la selva que va cambiando la vegetación, ¿no? Y ya si te vas más al norte, ¿no? Pues va cambiando. Y hay climas, todos los climas son interesantes. Entonces, si quieres frío, nomás aquí donde estoy, les digo que quiero frío, me voy a Parres, rapidísimo, en 20 minutos estoy en Parres, y baja 10 grados, y así lo hacemos. De repente hay bosques por aquí, vamos a caminar al bosque, y puede ser hasta 12, hasta 15 grados de diferencia en la temperatura, ¿no? Y si quiero humedad, o sea, me puedo ir a Acapulco, ya más bajo, que aquí está difícil. Este clima que está a 1 hora de la Ciudad de México es un clima muy diferente a todo el centro del país. Es un clima realmente ideal, y he ido a muchos países. Este clima es ideal, del sur del Valle de Cuernavaca. Algunos prefieren el norte del Valle de Cuernavaca, que es en lo más alto, que ya tiene un clima más templado, es hasta bosque templado, porque empieza a subir, ya hay bosque de coníferos, ¿no? Aquí estamos en la selva baja de Lucifolia, aquí no vas a encontrar ningún pino ni nada, es bosque realmente tropical, pero más seco, porque estamos en el centro del país, no hay tanta humedad,
Entonces en la época de secas, porque aquí hay como dos épocas, la época de secas, que ya en abril está seco, ¿no? Es pura bosque caducifolio, pero y seco. Como me encantaba, así como les decía, cuando vine de Inglaterra yo me imaginaba, pues esto, porque era lo que veía en las películas. De hecho aquí en Tequesquitengo filmaron la de Butch Cassidy, donde están ahí robando los trenes y demás, porque había un tren que llegaba de México, el tren que iba hasta el río Balsas, donde empezaba la famosa carrera del río Balsas, pero luego le hicieron una presa, y es una presa muy bonita. Hace años los invitaba para que nos fuéramos en las motos de agua y a la presa. Ahorita está medio peligroso, porque hay grupos. Ese es lo triste de México, ¿no? Ya hay como que grupos y todos le rascan como puedan, ¿no? Y uno de los grandes problemas en el occidente, pues es la drogadicción. Antes, México, pues por ejemplo, Caro Quintero le decía, pues la adicción y la bronca lo tienen. Caro Quintero, uno de los famosos narcos de México. Pero Caro Quintero decía que el problema lo tienen allá, ¿no? O sea, él nomás manda y los estupefacientes a los americanos y ya. Pero pues en México ya se volvió un poco como el Bronx de Nueva York, ¿no? Donde las mismas pandillas se están peleando entre ellos. Y pues el narcotráfico en México se ha vuelto pues abaratado, ¿no? Y pues es un debate, ¿no? Es un debate de cómo se manejó todo esto. La historia y la política de México es muy interesante. He estado viendo un programa de Televisa, ya me dirán, ay, de Televisa olvídate, borran, ¿no? Pero está bueno, de Enrique Krauss, que a mí siempre leí la biografía en las épocas universitarias de Madero y de Zapata, de Francisco Krauss, de Enrique Krauss. Y pues es medio estándar, ¿no? Pero tiene los sexenios y sí me gustó cómo lo dividió, porque realmente desde Lázaro Cárdenas como que termina la revolución y empiezan los famosos sexenios, ¿no? Por eso a mí me está sorprendiendo esto de que ya se habla de una reelección, ¿no? Porque pues como que era parte de Madero era sufragio efectivo, no reelección, era un lema de México. Pero la política de México es interesante, pero no puedes, ahora ahí les va, no se puede contemplar a México sin contemplar la Revolución Francesa. Y yo creo que uno de los modelos más, o sea, después de Estados Unidos, que fue el niño de oro, ¿no? Sin duda, ¿no? El proyecto masónico, porque, o sea, no es conspiración, esto es un hecho, ¿no? Y México fue muy masón, desde Benito Juárez, o sea, y hay que estudiarlo porque son datos históricos. Y siempre fue un modelo muy secular. Yo creo que peor que la Revolución de México, y poco énfasis hay, es la Guerra de los Cristeros. La Guerra de los Cristeros en México habla muchísimo de México y de la composición social de México, la Guerra de los Cristeros. Y creo que como musulmanes deberíamos de contemplar eso. Y mucha inmigración árabe se dio en esas épocas, ¿no? Porque fue cuando se destruyó el califato, ¿no? O sea, mucho pasó. Ha habido épocas en la historia donde, o sea, el siglo XVIII fue muy interesante, el siglo XVI fue muy interesante, pero a principios del siglo XX también fue muy interesante. No solamente porque se dio la guerra mundial, sino todo antes de eso, ¿no? La revolución Lenin, ¿no? La revolución mexicana, empezaron todas las primeras revoluciones, ¿no? Que era parte del proceso secular. O sea, hay que entender a Obregón y aún Lázaro Cárdenas pues promovió mucho la secularización de México, o sea, el laicismo,
el separar el Estado, ¿no? O sea, puso las escuelas privadas como para darle civismo y yo a veces yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y este civismo nos ha llevado a un modelo sociopolítico complejo, muy complejo, porque no puedes divorciar, no puedes sacarle la espiritualidad, ¿no? Aunque tratan de hacer una espiritualidad súper individual y así como budismo zen, que es algo, no, o sea, la espiritualidad está muy enraigado en el Islam este aspecto, pero todas las religiones lo tienen, y es cómo te comportas en tu sociedad, ¿no? Y cuando lo haces de una manera vertical, o sea, yo me voy a portar bien con fulán de tal, ¿no? O sea, voy a seguir manteniendo a mi hermanito por Allah, ¿no? Porque ya le hubiera puesto una piedra y aventado al lago, pero no. Pues lo hago fisabilillah, ¿no? Inshallah, y le tengo tolerancia a cosas, trato de tener tolerancia porque no tengo una personalidad natamente fitri, ¿no? O sea, hay gente que tiene que, como que la sharia le cae. Hay gente que no tiene que esforzarse para obedecer a Allah, y hay gente que sí, ¿no? O sea, yo tengo un nafs difícil, pero Salah, alhamdulillah, lo que me ayuda es el salat. Alhamdulillah, que desde que me hice musulmán hace 30 años, el salat, entendí eso, ¿no? El salat es el que me mantiene sobre los pies firmes sobre la tierra, alhamdulillah. Yo recomiendo a todo musulmán que nunca deje el salat, o sea, son 5 oraciones, y que nunca deje pasar el salatul asr. El salatul asr no lo deje pasar. Es bien importante el salat de la tarde, el salatul wusta, salatul asr. O sea, antes tiene que haber hecho sus oraciones del día, el duhur y el asr, antes de que se meta el sol. Porque cuando uno se empieza a aflojonar ahí y no, pues ahí tenemos problemas. Pues alhamdulillah, o sea, yo he tenido en México unas grandes experiencias y veo que en términos generales en México hay buena disposición en términos, no quiero hablar así como dicen los políticos, ¿no? De que es un pueblo trabajador, pero sí, o sea, en términos generales de lo que yo he visto, o sea, como que en México hay una espíritu, aunque los gringos como que viven para trabajar, ¿no? Esa es ¿no? Y México sí trabaja para vivir, o sea, trabaja lo suficiente y ya saqué mi lana, y sí lo he visto. No, pues yo ya trabajé, ya tengo mi lana, y pues muchos se van y se empedan, ¿no? Se chupan todo la lana de la quincena en una fiesta. No, déjate de lo de una quincena, o sea, aquí en Sosocotla, que es un pueblo con indígena, o sea, todavía muchos hablan náhuatl, que es el idioma de los aztecas. Ellos se gastan en una fiesta todo, o sea, ahorran por años, ¿no? Y buscan padrinos y gastan en fiestas cientos de miles de pesos. Y México hace eso, hay mucho mexicano que luego son muy buenos clientes, ¿no? Ahí en el hotelito que tenemos, pues yo veo que cuando los mexicanos son los mejores clientes, ¿no? Y he visto esto en el turismo, ¿no? Diferentes lados de México he ido a hoteles y los más gastalones son los mexicanos, aunque se estén gastando todo lo de un año, ¿no? Y ves ahí en el turismo mochilero, que ya hay muchísimo de eso, que llega ahí y los ves estos rubios y demás, pero son duros, duros de pelar, ¿no? Y andan regateando ahí un taxi, ¿no? Les cobran 50 pesos y quieren pagar 35 y... No, man. Eso a mí me enfada, ¿no? Yo creo que si vas a algún lugar, pues también gasta, pues para eso es el turismo. O sea, los destinos turísticos, que ya es un problema también. Hay que analizar eso como raza humana. O sea, hay lugares que ya pasaron sus capacidades, o sea, ya tenemos que distribuirnos mejor en el mundo terráqueo, ¿no? Hemos hecho destinos turísticos, los llevamos hasta el borde, ¿no?
hasta que ya no aguante más. Cancún fue un proyecto genial, ¿no? De Fonatur, que es un proyecto genial, pero aún así se desborda un poquito, está un poco, pero pues de ahí en adelante, o sea, Tulum no hubo nada de urbanización, o sea, es una locura Tulum, ¿no? La riviera de Tulum es una locura, ¿no? Está todo desorganizado, ni siquiera caben dos carros, o sea, es una locura, porque se dio así muy, que ese es un debate, ¿no? O sea, algo orgánico que se vaya dando naturalmente, o algo así como Dubái, que así gastan grandes edificios, todo vacío. A mí Dubái no me atrae en lo más mínimo, a mí me deprimen esos lugares, veo esos edificios, pienso que ya llegó el que llama, ¿no? Pienso en el día del juicio, ¿no? Porque ese es un punto. Nosotros como musulmanes sí tenemos aspiraciones al futuro, queremos fortalecernos, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, aunque ya, o sea, aunque ya estén por morir, planten un árbol, o sea, hay que tener esperanza en esta dunya, ¿no? Esto lo dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunca hay que desear la muerte, ¿no? Y hay que ir buscando y teniendo esperanza en Allah. Pero pues también se trata de querer algo de beneficio en este mundo y de fortalecerse. La mano de arriba es mejor que la de abajo. Pero los musulmanes no podemos dejar de pensar un poco en el futuro, ¿no? Que vendrá el día del juicio, que este mundo no es todo, que todo es pasajero, ¿no? Esto es una constante en la psique y en el alma de los musulmanes, ¿no? Si pensamos, bueno, a lo mejor lo que está pasando aquí y allá, pues ya se viene, pero tampoco nos vamos a cruzar de brazos y olvidar y rendirnos, no, al contrario. Y al contrario, fíjate que hay cosas muy interesantes de todo en la escatología islámica, puedes rescatar, o sea, todo es revelación, todo es algo que tratamos de ir comprendiendo porque no todo está tan claro, pero pues hay muchísimas cosas que te salen hasta, se te enchina la piel de las cosas tan reales que dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre el día del juicio, como de que los beduinos árabes competirán entre ellos, beduinos descalzos, competirán en hacer quién hará los edificios más altos, ¿no? Nomás hay que ver lo que pasa entre Abu Dhabi, Dubái y los países Kuwait y Saudi Arabia, y como que uno pone uno y ahí van otros y ahí andan compitiendo, y pues eso está de escalofríos, ¿no? Y ver que lo estamos viendo, o sea, y luego son edificios que están vacíos, más ahorita, y luego teniendo, o sea, es con dinero prestado, ¿no? Le entraron al juego ellos también, ¿no? O sea, yo creo que como musulmanes hay que saber rendirnos y tomar pasos grandes, ¿no? Yo algo que hice cuando me hice musulmán, tenía todos mis trofeos, pero yo no quería estar ahí pensando nomás en la esquiada y en la vida antes, ¿no? Entonces dije, no, pues yo estoy viendo hacia adelante. Entonces agarré todos mis trofeos, videos, fotos de la esquiada, y pues que había un montón, y los puse en unas maletas y lo llevé ahí a la Jusco y lo di a los basureros, ¿no? Me arrepiento un poco porque pues yo tenía mucho aplanamiento en ese sentido, pero luego pasé tiempo, había trofeos de plata, pero alhamdulillah pienso, bueno, a lo mejor alivian, porque me acuerdo que estaban bien contentos los chamacos que recibieron la basura, ¿no? Porque había trofeos grandes, algunos de pura plata, pero alhamdulillah, y ya no estaba yo pensando en, ya eso fue, ¿no? Y pues sigues. Aparte, pues yo les digo que cuando te haces muslim, empiezas a ver las cosas un poco, cuando se te sube la fe y tienes esos momentos de fe, ves las cosas muy crudamente como son, ¿no? Empiezas a ver las cosas realmente como son, no, hay muchas cosas, muchos espejismos en la dunya, ¿no? Y estamos a veces siguiendo cosas que ni fu ni fa, ¿no? Pero bueno, México pues es un país muy interesante, tiene gente muy buena y es un país increíble, ¿no?
y por más que digan que la inseguridad, y no, o sea, si sabes andar en México, es seguro, ¿no? Es seguro, México es seguro si sabes andar por donde andar, y aparte pues es Allah el que decreta todo, ¿no? Inshallah que Allah nos ayude y nos haga buenos musulmanes, que nos permita hacer algo por el Islam, ¿no? Yo creo que algo, habría que encontrar la forma, ¿verdad? Cómo establecer el Islam, porque esa es la cosa, o sea, y lo digo, el occidente, o sea, sí, o sea, este mundo secular y demás tiene sus problemas, ¿no? Pero tiene muchas cosas bellas, ¿no? O sea, la verdad que este mundo occidental, o sea, este mundo moderno tiene cosas, o sea, yo creo que estamos ahorita viviendo en la época, los últimos 30 años han sido la época más dorada del desarrollo humano, ¿no? Y el entretenimiento y todo, pero tiene aspectos, ¿sabes? Muy grotescos, hay unos contrastes horribles, ¿no? En México se ven los contrastes, te vas a Santa Fe, a la plaza comercial de Santa Fe, y si te pierdes de repente en el Santa Fe de verdad, dices, ¿qué es esto? ¿No? Y hay de repente un mundo, hay una realidad alterna que dices, y eso es en lo que AMLO está conectado, o sea, él se da cuenta que ese mundo alterno, o sea, pero tampoco es así, o sea, la gente en términos generales está contenta. Decía Mohammed sallallahu alaihi wasallam que la riqueza está en la satisfacción, están contento con lo que tienes, eso es lo más valioso, estar contento con lo que tienes. O sea, si estás viendo las novelas y quieres tener una hacienda y vivir como con servidumbre, y eso es algo que tampoco he entendido mucho de México. O sea, todos tienen, es muy común, aunque no tengan muchos ingresos, pero tienen servidumbre en la casa, y eso no, a mí es algo que nunca capté, ¿no? Porque yo sí veía, yo tenía mis cuates del pueblo y los veía como yo, ¿no? Tampoco los veía como una vez vi a un programa de televisión que estaba Loret, uno de los comentaristas, que creo que ya lo sacaron ahí, pero él una vez estaba viendo a los chiapanecos y decía, esto es México y parece un país musulmán. Dijo, o sea, en primer lugar, o sea, ¿de qué cuál país? Que parece Dubái. O sea, muy cerrado el amigo pero pues yo decía, oye, ¿de qué está hablando? También me molestó una vez que unos musulmanes de Estados Unidos vinieron y filmaron la casa de Yahya, y como que, ay, pobrecitos, ¿y cómo es posible? Ellos viven bien, o sea, vivir así en el campo y de una forma sostenible. Yo conozco gente, mi amigo Obtulio, por ejemplo, que él vivió muchos años sin ver dinero. O sea, él hacía sus tortillas, tenía su campo y estaba muy satisfecho con su vida. Pues mientras no te falte la comida, y luego si le añades eso, tener guía, ¿no? O sea, tener amor de tu gente, tener guía de Allah subhanahu wa ta'ala, la esperanza en el más allá. Por eso los sahaba, Mohammed sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros son la mejor civilización, el mejor ejemplo, que aglomera todos los aspectos, ¿no? Pues yo creo que México y todos los países que no han sabido del Islam, yo espero que logremos encontrar, y este es el gran dilema, ¿no? Cómo encontrar, o sea, cómo llevar el Islam y que empecemos a comprender que el Islam también es un modus vivendi social, ¿no? Pero cómo puedes llegar a ir integrando el Islam a tu vida de una forma más completa, más holística. Este es el problema del mundo islámico también, o sea, que llevan el Islam como muy de templo, ¿no? O sea, como aquí en el mundo secular, o sea, sí, haz tu religión pero en tu templo. No, el Islam el Islam no es de templo. Muchos musulmanes lo hemos hecho así, que como que del viernes, y no, eso no es así. El Islam es de que te levantas en la mañana y debe de haber un parámetro cuando haces negocios, cuando muchas cosas. El Islam es completo. Entonces, ¿cómo vas integrando eso sin tener que sacrificar muchas otras cosas? Porque
Hay gente, tenemos gente de los celotes, como en la época de los judíos, que quieren agarrar la ley y nomás, y a veces se les olvida inclusive la fe. Agarran la ley muy a secas y se les olvida la fe, ¿no? O sea, yo me pregunto la espiritualidad de la gente de ISIS, o sea, ¿qué están pensando? Están muy psicóticos ya, están psicóticos, están como que desplazando, psicológicamente están mal, ¿no? Eh, pero es normal también porque este mundo y los contrastes, o sea, hubo muchísima opresión y hay mucha opresión en el mundo islámico. Lo que están haciendo los chinos con los Uyghur, esos campos de concentración, pues eso es lo que, eso fue uno de los motores de Europa y de Estados Unidos de meterse a frenar a Hitler, ¿no? Pero bueno, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.